Jóvenes y señoritas estudiantes del Liceo Tecpan, les envío un cordial saludo. Para esta semana voy a continuar con el tema acerca del proceso de investigación social. El punto número 6 es en relación a la hipótesis. Para poder elaborar una hipótesis se debe de utilizar la imaginación. Cuando menciono que se utiliza la imaginación, no me refiero a algo ficticio, algo que sea totalmente irreal. La hipótesis es una afirmación que se elabora con base en los conocimientos que tenemos acerca del tema o la realidad que se está investigando. Posteriormente se va a investigar para poder confirmar si esta hipótesis es correcta o es incorrecta. En otras palabras, si es válida o se invalida. La hipótesis, en pocas palabras, es la posible respuesta a la problematización. Por ejemplo, en la clase anterior se había mencionado un ejemplo de una problematización. ¿Cuáles son las consecuencias sociales en Tecpan, Guatemala, que enfrentan las adolescentes que deciden abortar? Las hipótesis para esta problemática son: número 1, rechazo de la sociedad hacia las adolescentes. 2, mal ejemplo hacia otras adolescentes. Y número 3, incremento en la pérdida de valores sociales. Se pueden plantear 3 hipótesis para una misma problematización. Como lo mencioné anteriormente, durante el proceso de investigación se va a afirmar si realmente estas hipótesis son correctas o no son correctas. Incluso de las 3 hipótesis puede que una sea válida y las demás no. Puede que 2 sean válidas y una no. O que las 3 sean válidas o incluso que ninguna de ellas sean válidas. Es por ello que simplemente estamos utilizando la imaginación para poder deducir cuáles serían las posibles respuestas a la pregunta que está planteada anteriormente. Paso número 7, ¿cómo redactar un objetivo? Número 1, un objetivo debe de iniciarse con un verbo en infinitivo. Los verbos en infinitivo son aquellos que terminan en ar, er, ir. En otras palabras, que no están conjugados. Por ejemplo, definir, identificar, que tenga un resultado alcanzable y delimitado. Un objetivo debe ser totalmente alcanzable. En otras palabras, algo que sí pueda lograr. Y cuando menciona la palabra delimitado, significa que de preferencia mencione el lugar específico donde se está realizando la investigación. Debe llevar el tema y también el problema. Por ejemplo, identificar las consecuencias sociales que produce el aborto en Tecpan, Guatemala. Pero voy a colocar de una vez otro ejemplo. Solucionar los problemas sociales que ocasiona el aborto en Tecpan, Guatemala. De estos 2 ejemplos, analicemos cuál sí califica como un objetivo para poderlo utilizar en un proceso de investigación. Número 1, debe llevar el verbo en infinitivo y ambos sí están en infinitivo. El primer ejemplo dice identificar y el segundo solucionar. También debo recordarles que muchos verbos terminan en infinitivo, pero no todos van a ser apropiados para un objetivo. Por ejemplo, si yo utilizo el verbo saltar, sí termina en ar, sí cumple con que sea infinitivo, pero ¿cómo puedo utilizar ese verbo en un tema como lo que es el aborto? El verbo reír, el verbo llorar, son verbos que sí están en infinitivo, pero no me van a ayudar para poder redactar un objetivo. Eso es algo muy importante que usted tiene que tener en claro. Siguiendo con el análisis de ambos objetivos, dice ahí que tiene que tener un resultado alcanzable. El ejemplo número 1 dice identificar las consecuencias sociales. ¿Será que yo sí puedo identificar cuáles son las consecuencias sociales? Definitivamente sí. El segundo ejemplo, solucionar los problemas sociales que ocasiona el aborto en Tecpan, Guatemala. ¿Será que realmente nosotros con el proceso de investigación podemos solucionar todos los problemas sociales?
definitivamente no los podemos solucionar. Entonces, este segundo ejemplo no aplica para poder ser un objetivo, porque lleva una parte que no es alcanzable. Dice ahí que debe estar delimitado. Ambos están delimitados porque dice de una vez en Tecpan, Guatemala. Incluso se puede delimitar más porque hablar solo de Tecpan, Guatemala, estamos hablando de casco urbano y todas sus aldeas. Podemos ubicarlo definitivamente en el casco urbano, en una zona, en una colonia o en la localidad donde usted vive. Debe llevar el tema y problema. ¿Cuál es mi tema? El aborto. ¿Y cuál es el problema que me he planteado? Las consecuencias sociales que va a producir el aborto. Quiere decir de que de los dos objetivos, el segundo ejemplo definitivamente no aplica. Está bien redactado. Todo el objetivo está muy bien redactado. La situación está en que lleva una parte que no es alcanzable y por lo tanto no puedo utilizarlo como un objetivo para mi proceso de investigación. Sin embargo, el ejemplo número 1 sí aplica a todas las condiciones que he mencionado con anterioridad. El punto número 8, definición metodológica. Se refiere al tipo de método a utilizar dependiendo del tipo de investigación. Hay 3 ejemplos. Están los cuantitativos, cualitativos y el método mixto. Cuantitativos porque van a prevalecer lo que son los datos numéricos, es decir, los datos estadísticos. Por ejemplo, cuando se realizan los censos. En un censo se está buscando el número de personas que habitan en el hogar, el tipo de casa, si es de bloc, de adobe, ladrillo, lámina, o por ejemplo, las condiciones en las que se vive, si se tienen todos los servicios básicos, si los niños están vacunados y otra serie de datos que se pueden buscar a través de una estadística. Entonces van a ser métodos totalmente cuantitativos, pero también están los cualitativos en donde se van a trabajar datos en donde yo voy a hacer un estudio de casos, como lo dice ahí. Un estudio de casos es un método de investigación donde voy a estudiar, como su mismo nombre lo dice, el caso específico de una problemática. Por ejemplo, yo puedo estudiar el caso de mi comunidad que yo veo que quizás hay demasiadas personas que ingieren bebidas alcohólicas o posiblemente que en mi comunidad ya viven muchas personas que son adultas mayores. Ese podría ser un ejemplo de estudio de casos. Etnográfico, que estudia específicamente las etnias, o puede ser una investigación documental. Y el método mixto va a incluir tanto lo cualitativo como lo cuantitativo. Volviendo a los datos estadísticos, quizás yo hice algún dato estadístico en mi colonia, cuántas personas viven, cuántos niños hay, cuántos adultos, cuántas mamás, cuántos padres de familia, cuántos niños sí tienen la posibilidad de estudiar, cuántos niños no. Pero posteriormente yo voy a presentar esos datos no en forma estadística, sino que yo voy a venir y lo voy a redactar en párrafos, dando también una opinión personal. Ahí ya se vuelve un método mixto. Espero que me hayan comprendido. Si tienen alguna duda con respecto a la tarea que deben realizar, pueden comunicarse conmigo a través de mi número de teléfono.